Bueno, buen día a todos. Estamos con Andrés González, entrenador colombiano, hoy viviendo en Canadá, en la ciudad de Montreal. Le damos la bienvenida a Andrés y vamos a trabajar un poco con los principios tácticos. ¿Cómo estamos, Andrés? Hola, profe. Primero que nada, muchas gracias por la clase. Estamos muy bien aquí, listos para aprender. Bueno, que eso es el objetivo siempre de aprender, pero yo siempre digo que el feedback es lo que nos permite aprender a ambos. Así que te vamos a escuchar en algún momento algunas inquietudes, ¿vale? Listo, profe. Nosotros Nosotros decimos que yo siempre cuando hablo de táctica y de estrategia, y todo el mundo habla principalmente de lo que es los sistemas tácticos, ¿no? Todo el mundo habla del sistema táctico, el 4-3-3, 4-2-3-1, y bueno, como si eso fuera lo más importante. Entonces, yo considero que no. Siempre le digo a los jugadores, dime qué haces con el balón y te diré a qué juega. Obviamente que está sacada, dime con quién anda y te diré quién eres, ¿no es cierto? Pero dime qué haces con el balón y te diré a qué juega. ¿Qué haces con el balón cuando atacas? ¿Qué hace con el balón? ¿Qué hace cuando no lo tienes y cómo defiende? Y ahí es donde los sistemas tácticos se van transformando y las ideas se van transformando. Solo sabemos que para atacar podemos atacar por banda, podemos atacar de forma interna, podemos rematar, tirar centro, jugar a las individualidades, jugar pared, jugar pase al tercero, cambio de orientación. Y de forma de defender, podemos defender ante la pérdida, con presión, con repliegue, con cerrando espacio, ¿sí? En zona, en hombre a hombre, en zona mixta. Bueno, todo eso hace al fútbol. Pero para introducir un poquito más a lo que tiene que ver con los principios tácticos, me parece muy importante poder hacer grandes diferenciaciones. Algo que tenemos que saber todo en relación al estilo del juego. Primero, el estilo del juego en el fútbol tiene que ver con diferentes aspectos que son fundamentales. ¿Sí? Primero que todo, llevarnos a esto. ¿Qué voy a hacer con el balón cuando ataque? ¿De qué forma voy a atacar? ¿Y qué voy a hacer cuando no lo tenga? Entonces, los modelos de juegos tienen que ver principalmente con la historia de los clubes, la historia de la región, con las cuestiones culturales, tiene que ver con la historia del club en cómo vienen jugando, tiene que ver con la característica de los jugadores, ¿sí? Tiene que ver con el campeonato que se está jugando y con la instancia, si son instancias finales, si se está jugando el campeonato para salir campeón o se está peleando para no descender. Todo esto hacen al modelo de juego, ¿sí? Y obviamente la característica del entrenador. El entrenador también entra en este modelo de juego porque dentro del modelo de juego se desprende de qué forma se entrena, en qué horario se entrena, qué características van a tener los entrenamientos. Bueno, a partir de ahí, cuando ya se definió el modelo, entramos recién a los sistemas de juego, que son principalmente en cómo yo voy a distribuir los jugadores, si voy a hacer línea de 5 defensivo, de 4 de 3, si voy a jugar con 2, con 3, con 4, con 5 al medio, si voy a jugar con un enganche, con un enlace que te saben decir también, o si voy a jugar con un delantero, con dos delanteros, con tres delanteros. Todo eso tiene que ver con los sistemas, con la forma de distribuir los jugadores en campo. Pero esos sistemas, cuando se empiezan a mover, empezamos a hablar de esquemas tácticos. Los esquemas son aquellas representaciones que cuando defendemos y replegamos y estamos defendiendo con 6 en línea defensiva y con 4 volantes, o cuando atacamos y terminamos atacando con 4, con 5 y terminamos defendiendo en el ataque con 2 personas. Bueno, eso tiene que ver con los esquemas. Por eso quedarse simplemente en el sistema sería acotar un poco el conocimiento y no vagar en esta información que es tan importante, ¿no? Porque la información es toda importante, ¿vale? Desde los principios tácticos en el fútbol se deriva la construcción teórica acerca de lo que es la lógica del juego, ¿sí? Por eso, cuando nosotros aprendemos a jugar el juego, ya sea en escuelas de fútbol, en plaza, en distintos sectores, jugamos al juego fútbol, pero no lo contextualizamos al deporte fútbol porque es muy básico todavía. A partir de ahí aparecen ciertos comportamientos tácticos,
tácticos, técnicos de los jugadores, que a medida que va pasando el tiempo, se van desarrollando y van entrando a este deporte fútbol. Hay una gran diferenciación entre el deporte y el juego. El juego es lo principio del principio. El deporte es cuando ya el jugador se vale por su capacidad, porque está federado y porque tiene que poner en juego todo su conocimiento. Y ahí es el grado de intervención con sus compañeros y con el rival. Y ahí se convierte el deporte. Por eso, en edades tempranas, es muy importante que los niños jueguen, que la disfruten, que la pasen bien y que adquieren algunas cuestiones que tienen que ver con lo que es después el deporte. ¿Alguna pregunta hasta por acá, Andrés? ¿No? Eh, Seguimos entonces. no, todo bien. Bien, conceptos básicos dentro de las acciones colectivas en el fútbol. La capacidad técnica, que tiene que ver con el dominio del balón. El sentido táctico, que tiene que ver con el dominio del juego, de los momentos del juego, de los momentos cuando estoy atacando, cuando estoy defendiendo. Aquello que le llamamos transiciones. La capacidad de resolver un problema cuando atacamos y perdemos el balón y la capacidad de resolver el problema una vez que recuperamos el balón y pasamos a atacar, ¿no? A eso le llamamos transiciones, que principalmente tienen que ver con el sentido del juego, ¿no? Con el dominio del juego. El valor físico fundamental, que tiene que ver con el dominio de las capacidades físicas que nos proporciona el cuerpo. Velocidad, la resistencia, la elasticidad, la flexibilidad, la potencia de salto, la potencia, ¿sí? La fuerza y los cambios de ritmo. ¿Sí? Y después todo aquello que tiene que ver con las cualidades psíquicas, que tiene que ver con el dominio de sus propias emociones, ¿no? Nosotros en el fútbol hoy tenemos que trabajar mucho la emocionalidad, ¿no? Cómo sale un niño de la frustración. Y el fútbol permite eso, que rápidamente salgamos de la frustración a resolver nuevamente. ¿Sí? A eso le llamamos los deportistas de alto nivel, en relación a la frustración, se les llama que tienen memoria de pez. ¿Por qué? Porque después de un error se olvidan de ese error y siguen trabajando de forma normal, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Esa capacidad de frustración es la que se busca también en el niño y en el joven, que salga rápido del error para poder aprovechar el error para el aprendizaje, pero no quedarse en el error, que muchas veces pasa, ¿no? Y después también le podemos agregar la capacidad social de relacionarse con el otro. Y por último, la capacidad espiritual, y la capacidad interna, ese fuego interno que tiene el deportista, que tiene el jugador de fútbol, que muchas veces lo tiene que poner en juego, y ahí está muchas veces donde decimos que hay jugadores que tienen un espíritu competitivo, combativo, y otros jugadores que no. A esos también tenemos que tratar de desarrollar muchas veces, ¿cierto? ¿Alguna pregunta, Andrés, en este momento? Profe, sí, tenía una pregunta respecto a definir el estilo de juego que va, que como decía, profe, que era más con la historia del club, con lo que se quiere hacer con el balón, con la característica del jugador y con la característica del entrenador. O sea, quiere decir que cuando uno va a dirigir a un club, necesariamente uno tiene que jugar con la idea del club. Tiene que hacer una investigación, tiene que conocer el club y su historia. Entonces yo digo, a ver, vamos a ver la selección de Colombia. La selección de Colombia tiene un muy buen juego, un juego colectivo con grandes individualidades. Y es un juego ofensivo, por ejemplo, ¿no es cierto? No podemos decir que Colombia es un seleccionado, la historia de Colombia, decir, no, me quedo a esperar y a contraatacar. No. El jugador selección colombiana es un jugador ofensivo, sale a ganar los partidos. Quizá en algunos partidos tendrá que esperar, quizá y contraatacar, y quizá en los mundiales o en algunos partidos que le toque con seleccionados importantes. Pero en línea general, el colombiano sale a jugar, tiene prestancia, tiene técnica, tiene táctica, tiene
una prestancia física. Entonces, yo tengo que conocer las selecciones colombianas, para dar un ejemplo, y conocer el jugador colombiano, para aprovechar ese bagaje de conocimiento, aparte para identificar al resto de que va a haber a esa selección, ¿cierto? Entonces, por eso siempre le digo a los entrenadores, antes de agarrar un equipo, vean su historia. Y a partir de ahí, si me gusta o no me gusta esa historia, si me gusta o no me gusta ese estilo, yo tomaré o no ese equipo, ¿cierto? Eso es muy importante, Andrés, de tener en cuenta. ¿Para qué? Para evitar frustraciones, para evitar peleas, para evitar desacuerdos, ¿no? Es cierto que hay muchos clubes y hay muchos sectores o lugares que no tienen una identidad propia, porque también hay que comprender esto. Un equipo de lugares más carenciados, yo le puedo decir, estimular la lucha si son gente que luchan diariamente para salir de la pobreza, por ejemplo. O sea, el factor lucha lo tienen. Por eso hay veces que uno le toca dirigir equipos donde el nivel económico es muy alto y no tienen la necesidad de lucha, entonces el deporte lo toman de otra forma, de otra estirpe. Por eso el sudamericano es de lucha, porque ha luchado en su historia, viene luchando. ¿Se entiende? Entonces, a partir de esa lucha es el fuego interno que tiene. Entonces, tú vas a ver seleccionados de otra forma, que son mucho más relajados, más tranquilos, que si pierden no pasa nada. Yo, el jugador sudamericano, para dar un ejemplo, la pasión, el amor, la lucha, la política, la historia, tiene todo que ver con todo. ¿Se entiende la gran diferencia? Entonces, cuando yo agarro, Total, por ejemplo, un equipo de Colombia costero, tiene un nivel técnico mucho más elevado que uno que está del centro, ¿o me equivoco? totalmente. ¿Sí? Entonces tú tienes un jugador técnico en la costa y tiene un jugador quizá más cerrado, más de equipo, más rudo en el centro. Entonces tú tienes que, bueno, hoy el fútbol es tan amplio y nos podemos acercar que, bueno, hoy tenemos equipos que tienen diferentes culturas, diferentes formas de jugar, idiosincrasia. Bueno, imagínate los equipos europeos que tienen 4, 5, 7 naciones distintas, ¿cómo hacemos? Bueno, tenemos que conocer toda esa historia que va trayendo el jugador, pero no renunciar. Yo no puedo decir que el Barcelona no haga control de balón y que juegue directo como en Inglaterra, no lo puedo hacer. Tengo que respetar el ADN. Quizá el Real Madrid es de más de contra, pero el Barcelona no. Entonces tengo que respetar esta historia, ¿no es cierto? Por eso es tan importante comprender la cultura para poder desarrollar una idea. Si yo estoy en contra de esa idea, no puedo tomar ese club. Profe, digamos en juveniles, en mi caso que tengo jugadores, probablemente en total yo diría que unas 13 nacionalidades juveniles de 14 años, en ese caso, como, o sea, la idea de juego clara el club no tiene, o sea, sí tiene unos valores determinados que trato de regirme por esos valores como la base del juego y el deporte especialmente, pero digamos, esas nacionalidades de mis jugadores, que algunos, si no la mayoría, tienen un nivel de comodidad porque pues pueden pagar una matrícula que es bastante costosa en otros lugares en Sudamérica, por ejemplo, y que uno los ve llegar y tienen los tenis buenos, se les rompe un poquito y al otro entrenamiento ya vienen con otros buenos, ¿sí me entiende, profe? Entonces, en ese caso que hay tantas nacionalidades diferentes, pero no, y que la mayoría tienen recursos, o sea, ¿cómo uno hace para, yo trato y mejor, sí, sinceramente, profe, la temporada pasada tenía aproximadamente un 25% de mi equipo eran sudamericanos hacia la diferencia, profe.
este año no tenía sudamericanos hasta este fin de semana que fui a buscar un jugador de otra categoría sudamericano, colombiano, y justamente entrenamos ayer, profe, y superó totalmente a los jugadores que ya venían trabajando conmigo de una manera impresionante el jugador sudamericano. ¿Cómo hago para que los otros jugadores de otras nacionalidades, que su idiosincrasia es diferente, como que contagiar esa idea de juego para, pues principalmente para formarlos, porque es una etapa formativa, pero pues también porque yo creo que sí, cuando se pierde mucho es más difícil que el jugador primero crea en sí mismo, crea en el entrenador y crea en, como en el proyecto de juego, profe. Entonces, ¿cómo haría ahí, profe? ¿Qué me aconseja? No, no, primero hacerle valorar los elementos, el cuidado de las camisetitas, que no la tiren al piso, con todos los hábitos, porque esto no tiene nada que ver solamente con la cultura, sino también con los hábitos, los valores que son los mismos que se dan en toda parte del mundo. Ayudar a colaborar con levantar los elementos, usan pecheras para Sí, jugar, bueno, que no la tiren al piso, que haya uno que lo levante, entonces vas cambiando, che, hoy te toca a vos Pedro, mañana te toca a vos Juan, te toca a vos Gaspar, te toca a él, que vayan juntando, hacer el hábito. Después, eh, creo que en el club le bajan algún lineamiento de jugar con un sistema táctico, no, cada uno hace lo que quiere. Bueno, en edades tempranas es importante enseñarle diferentes sistemas tácticos y diferentes formas de jugar. Así que yo juego directo para que uno prolonga con cabezazo para que entre el otro delantero, para que la baje a mi volante. Salgo jugando y divido la pelota, o salgo jugando y termino jugando en el área rival a los toques. Tengo que jugar un poco con eso y después, bueno, ver qué nos conviene más, ¿no? claro. Pero yo creo que hay que jugar con todo eso. El tema social de colaboración es fundamental, es decir, somos un equipo, somos un equipo de jugadores, no esto en un deporte individual, un deporte colectivo, lo cual hay que jugar en equipo. Si jugamos directo para el delantero, bueno, el resto tendrá que colaborar, salir rápido para que si se pierde la pelota se recupere rápido. Y si salimos jugando donde todo lo tenemos que tocar, también sigue siendo colectivo, ¿se entiende? Entonces jugar con esto un poco me parece muy importante, ¿no? Y ahí el estilo lo vas a ir encontrando, también se va encontrando. Y también tiene que ver eh, eh, tu impronta, digamos. ¿Sí? Vamos a tocar algunos temas más también que es importante. Primero, sobre las técnicas, que también tiene ciertos aspectos que no son favorables. Primero, entendiendo que no es el único elemento importante, la técnica y también el pensamiento es importante. Que la técnica es importante si la desarrollo constantemente. ¿Estamos? Sí, Que la técnica es una cuestión universal, ¿sí? Y que es válida para todo el mundo. O sea, en realidad, todo el mundo debe trabajar la técnica. Pero hay también hay que entender que para algunos el cabezazo es más importante que la conducción, porque es lo que le sale, o el control y el pase, o el remate. Entonces, si todo el mundo tiene que sí aprender la técnica, no todo el mundo puede ser importante toda la técnica, ¿se entiende? Porque tiene que ver con lo que yo puedo hacer con esa técnica. La técnica también no debe ser un gesto gratuito que me sale normal y ya está, ¿sí? Y es solamente para mí. La técnica tiene que ser un gesto que se entrena y que está puesta al servicio de mi compañero. Debe ser puesta al servicio del equipo, la técnica. ¿Mm? ¿Sí? Bien. sí, profe. La táctica no tiene que permitir la organización del juego. Con la táctica,
con la técnica obviamente, no debe permitir que todo el mundo sea parte de ese juego. La táctica nos va a permitir la ubicación espacial del jugador y las tareas que tenemos que realizar dentro del juego. El entrenador deberá tener en cuenta la capacidad del jugador, qué cualidades técnicas y qué cualidades tácticas va a tener puesta al servicio. El entrenador debe de evitar explicar constantemente la forma de jugar y dar espacio a la creatividad y a conseguir de forma espontánea la respuesta que el jugador tiene. Eso es importante también. No se le puede decir todo lo que tienen que hacer. También tienen que tener un espacio de creatividad, de descubrimiento. También es cierto que el entrenador puede guiar al descubrimiento. Por ejemplo, nosotros podemos dividir el campo a lo largo en 3 partes y decirle que por el medio se debe jugar a 2 toques, pero por afuera tiene la libertad de hacerlo. Eso va a hacer que vamos a inducir que jueguen por afuera y tiren centro. Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Bien. Dentro de la coordinación colectiva funcional del equipo, tenemos que aprovechar las cualidades técnicas y las cualidades tácticas, como dijimos recién, de cada jugador siempre puesta al servicio del equipo. Un jugador puede hacernos ganar un partido, pero un equipo te va a hacer ganar campeonatos. Es importante también hacerle entender que las líneas longitudinales y transversales son aprovechables a partir de la ubicación espacial de jugadores. Pero aquellas líneas imaginarias, pues nosotros podemos jugar a lo largo o a lo ancho, pero aquellas líneas imaginarias tienen que ver con las diagonales. El fútbol se juega de forma en diagonales. Eso es una coordinación colectiva. ¿Estamos? Si yo doy un pase lineal, longitudinal, el jugador que recibe la pelota va a estar dando la espalda al arco rival y el jugador que está con su arco de defensa lo va a recibir a espalda a su arco. Las líneas transversales son las que le permiten al rival quitar la pelota, quitar el balón de forma mucho más fácil. Sin embargo, los pases de forma diagonal es lo que nos va a permitir atacar o cuidar la pelota de mejor forma. ¿Sí? Esto en líneas generales, Andrés. ¿Sí? Siempre tener en cuenta, a nivel táctico, los bloques homogéneos que le llamamos, tanto en ataque como en defensa, que nos van a permitir equilibrio y equilibrar la cantidad de jugadores en defensa o en ataque, dar dinámica y una coordinación colectiva. Por eso siempre hablamos de equipos cortos, que las líneas estén cerca, delantero, volante y defensa. Por eso hoy se habla de un bloque, se mueve como un bloque. Es un comportamiento colectivo, se mueven como si fueran un solo cuerpo, donde permite tener un equilibrio posicional en ataque y en defensa, ¿sí? Y al mismo tiempo buscamos que en ataque desequilibremos al rival poniendo más gente en ataque y en defensa, de igual forma, tratamos que el rival no nos iguale ni nos supere en cantidad de gente poniendo más gente nosotros. ¿Sí? Por eso hablamos de bloques homogéneos, tanto en ataque como en defensa, ¿no? Y por último, una frase de Marcelo Bielsa: el entrenador debe posibilitar que el futbolista libere sus posibilidades de inventar en el terreno de juego. Siempre a toda enseñanza tiene que haber un espacio, por lo menos para mí, de libertad y de creatividad. ¿Estamos? Siempre tiene que estar esa posibilidad de inventar. El jugador tiene que inventar.
Recuerdo en alguna vez una experiencia en Europa que al niño no lo dejaban driblear mucho. Fui a ver un entrenamiento, los niños no dribleaban, los niños tenían que controlar y jugar, controlar y jugar. Yo le decía a los entrenadores después de presenciar eso, ¿por qué no le dejas? Porque aquí no se juega así, pero son niños y los niños tienen que liberar la posibilidad de ser creativos, porque ahí es donde se desarrolla lo mental también, porque si no, hacemos jugadores que solamente sean operarios, ¿eh? Que no resuelvan por su propia impronta, sino resuelvan porque algo le dicen esto como una fábrica, ¿no? Cuando Claro. hacemos auto, ¿no? Y la idea no es hacer jugadores en serie. La idea es que sí tengan el conocimiento técnico, pero también tengan su posibilidad de la construcción creativa. Porque en definitiva el juego tiene que ver con esto, de liberar emociones y poner en juego nuestras capacidades. Eso es lo que debe seducir, debería seducir a nuestros niños, ¿no? He visto que ha estado anotando, no sé si tienes algunas preguntas para hacer. Profe, una pregunta respecto a lo que acaba de decir, profe. Por ejemplo, en mi equipo tengo un jugador que, o sea, como que dribla mucho, ¿me entiende, profe? Pero en exceso, o sea, a veces hace una y cuando hace una me parece perfecto porque saca un rival. Luego hace dos, ya como que se complique y lo hace cada partido, incluso en entrenamientos y la pierde. O sea, dribla la primera y le digo, se llama Aarón. Le digo, Aarón, la primera perfecta, es una y pásala. Pero hace dos, tres y se engancha y hemos perdido nos han hecho goles justamente por ese gesto técnico que tiene, que es bueno, pero lo usa en exceso. Entonces, como profe, digamos, tú en tu caso, ¿cómo manejarías eso? Esa sería mi primera pregunta y mi segunda pregunta sería respecto a lo que dices, profe, de los hábitos y la colaboración del grupo, ¿cómo manejarías tú el hecho que, por ejemplo, en mi equipo hay jugadores que a veces no avisan, digamos, para que no vienen a entrenar y no avisan, o como que tiran las cosas, o como que sí, como yo trato de decirles a los jugadores, les hago énfasis en que es un equipo y que el equipo no, que yo no quiero estrellas en mi equipo, quiero un equipo como grupo, porque no es como decías, profe, no es un deporte individual. Entonces, digamos, tú cómo en tu experiencia, profe, ¿cómo haces el correctivo cuando un jugador, ejemplo, no te avisa que el entrenamiento, que no viene, no va al partido, en algunos casos tampoco avisa, como que tienen que, sí, aquí se usa la aplicación y son los papás que avisan, pero pues yo les digo a los pelados como, no, igual tienes que hacerte responsable tú, toma mi número telefónico, llámame, ¿cómo tú aplicarías la consecuencia correctiva? Y, y eso, básicamente, profe. Bueno, vamos a ver, vamos a arrancar con la parte correctiva. Primero, ¿cuántos niños tienes? Alrededor, si están todos alrededor de 18 o 19 jugadores. Bueno, se cita el que entrena. El partido, lo que pasa es que todo depende si la exigencia del club, si te permite que al mejor jugador no lo cites porque no fue a entrenar. Esa es la primera medida. Si no entrena, no juega. Aunque sea el que hace que el equipo funcione. Porque tú tienes que buscar que el equipo funcione, pero que funcione con estas cuestiones, ¿no? Si no entrena, no juega, Ok, ¿sí? Si se enfermó, veo, se enfermó, pero entrenó 3 días, 2 días, pero veo. Segundo, que avise. ¿Yo qué haría? Haría un grupo de WhatsApp, donde tú puedes poner información y ellos también tienen que avisar al grupo de WhatsApp por qué no fue a entrenar. Entonces, hoy, André, hola, ¿cómo está? Buenos días. Profe, chicos, no voy a entrenar porque me quedo a estudiar. Perfecto, que todos sepan. Entonces hay una exposición de por qué no. Entonces ya no te puede decir, no, no voy a entrenar porque me quedo a jugar al play. Porque eso ya es ir y la falta tiene que ser justificada en esto. Tengo que estudiar, tengo que rendir una materia, me siento mal, estoy enfermo, estoy solo en casa, mi padre no han venido, bueno, lo que sea. Pero tiene que sí, justificar frente al grupo del porqué. Si no, tú lo haces frente al grupo. ¿Qué pasó que no viniste hoy? ¿Qué pasó que ayer no has venido? Porque
para que tengan sentido de equipo. Y después, ¿qué edad tienen? 14. 14. Después tú puedes, al niño que pierde el balón, tú le tienes que marcar 2 tiempos. Mientras haya espacio, yo puedo conducir, pero no tengo que llegar al límite de dar el pase cuando ya no tengo otra cosa que hacer. ¿Sí? Pues, entonces, con espacio yo puedo conducir. Si amerita sacarse un jugador de encima de forma individual, la siguiente tarea es dar un pase. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo driblear a 4 o 5 jugadores al mismo tiempo, porque ahí voy a perder rápidamente el balón. Y yo eludo a un rival para dar un pase, no para terminar la jugada yo siempre, porque somos un equipo colectivo que vamos a respetar los objetivos individuales, pero también tenemos que entender que tenemos objetivos a nivel equipo, a nivel grupal. Los hábitos, la disciplina hacen al hábito. Entonces, la disciplina dentro del juego y dentro del entrenamiento es fundamental para el progreso, obviamente. Perfecto, profe. ¿Alguna pregunta más? No, profes, yo creo que sería todo por hoy. Bueno, ha salido creo que excelente. Te agradezco.